llamaste al expresidente porque habías hablado un poco de la situación judicial y él terminó hablando y metiéndose en la interna peronista. Claro, porque en realidad sí hubo una novedad judicial que estuvo bastante abordada con bastante intencionalidad negativa en los medios de la semana pasada y Alberto, me comunico para consultarlo, me dice, bueno, está bien, te doy una nota. Claro, yo no le tengo que decir a Alberto de qué voy a hablar. Entonces, directamente hicimos alguna consulta relacionada con ese tema y después directamente nos fuimos a la interna del peronismo, producto de que había habido una declaración de Facundo Tignanelli en donde había sido muy duro con la figura de Axel. Bueno, Tignanelli lo cruza y por la tarde recibo un llamado telefónico de un importante dirigente del peronismo, gente muy cercana al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Entonces, el comentario tenía que ver, che, la nota qué repercusión generó, y el planteo fue honesto, no nos conviene tampoco. En realidad el reproche era más hacia los dirigentes, porque yo le digo, ¿y en qué anda tu líder? Y me dice, y nosotros nos estamos preparando. Claro, Massa se está preparando ¿para qué? Massa se está preparando, yo lo dije hace algunas semanas, él comentó en un círculo muy cerrado de dirigentes que él se ha reunido ya con la expresidenta detenida en su domicilio de San José 1111 y le ha expresado que Massa podría ser un buen candidato del peronismo. Entonces, hay como una especie de sensación interna, de autopercepción de que él podría ser el candidato de Cristina. Sobre todo teniendo en cuenta que existe un cortocircuito muy fuerte entre el entorno más cercano a Cristina y Axel Kicillof. Entonces, es como una oportunidad que Massa dice, bueno, podemos llegar a aprovecharla. En el medio de esto, aparecen los escenarios internos. Massa tiene que ser una especie de piedra angular de la reunificación de un peronismo que está medio complejo. Y ahí juega un papel fundamental lo que hablábamos más temprano, que es, ¿va a haber o no va a haber primarias? Y eso es muy importante porque te ordena quién necesita hoy las PASO, el peronismo. Exacto, el peronismo es la primaria es un ordenador de una interna que el peronismo debería necesitar y emplear para poder ordenar justamente lo que tiene por delante, que es la construcción de una herramienta electoral, porque una fuerza política ya la es, más allá de los desaciertos. Sin que hagan la famosa de Larreta Bullrich que se mataron en la previa, exacto, ¿no? Y llegaron los dos malheridos. Totalmente heridos. Yo pregunté varias cosas. A ver. Por ejemplo, a mí me habían contado que Massa modificó su consultoría política. Es decir, que tenía el catalán en las elecciones. A Antoni Guterres Rubí. Y bueno, aparentemente tomó distancia del asesoramiento del catalán y se recuesta sobre el trabajo que viene haciendo su cuñado, Sebastián Galmarini, que ustedes saben, Sebastián armó una consultora y genera insumo. Cuando digo insumo es, vos tenés las consultoras que vos le das un pedido y te hacen una encuesta a pedido. Vos podés difundirla o no, esa encuesta. ¿Qué hace Massa? No las difunde, las usa como insumo interno para organizar la fuerza en función de lo que le dicen esos registros. Y esos registros hablan de que el deterioro de la imagen de Milei se profundizó en los últimos 60 días. Claramente el impacto de la causa Adorni fue determinante en esto. Y también le dicen que quien capitaliza de mejor manera la pérdida de imagen positiva de Milei es el propio Massa. La explicación tiene que ver con algo relativamente entendible. Massa es el último contendiente electoral en una disputa presidencial que tiene Milei. Entonces, la lógica indica que la pregunta siempre es direccionada. Si se presentara este escenario, hoy ¿a quién votarías? Y bueno, visto y considerando el desgaste, en una compulsa mano a mano, claramente el beneficiario es Massa. Lo que me llama la atención es que en imagen Massa nunca está entre los primeros 5. Es cierto, pero nota la consultora o la consultoría que vienen haciéndole en su entorno que la imagen negativa viene cayendo, con lo cual viste que la diferencia entre negativo y positivo es lo que le da el saldo
a Sí. cada uno de los dirigentes políticos. Y Pagni mostró una encuesta el lunes en el programa, anoche, Sí. en el cual hablaba de una encuesta, no es de Sebastián, no recuerdo la fuente, pero es una encuesta que fue a los barrios populares, Sí. especialmente a la juventud, y esa juventud que antes había votado a Milei, hoy había un alto porcentaje que votaría al peronismo. Mira, bueno, de ahí viene, él mismo te lo dice, mira, el textual que me dice la fuente, el único que le gana en primera vuelta sin balotaje a Milei, escucha esto, es Massa. Según el trabajo que tiene Massa en su alrededor, hoy habría una primera vuelta ganadora del candidato Massa representando al peronismo, siempre y cuando pueda Massa capitalizar lo que él pretende ser, que es el arquitecto de la unidad, así lo llamó. Pero déjame darte un dato más, porque hay un elemento económico con el que Massa va a salir a torpedear el discurso fuertemente agarrado al equilibrio de la balanza fiscal que el gobierno de Milei viene haciendo. Y ese discurso tiene que ver directamente con lo que le permitió a Milei lograr un equilibrio en la balanza de pago. El informe de la fundación que tiene el Frente Renovador es un informe técnico, lo que plantea es que el impacto del gasoducto troncal, que fue la principal obra, ¿se acuerdan? El famoso Reversal del Norte y todo aquello que Massa insistió mucho para que se terminara Sí. en la previa a su gestión. Él mismo decía, esto, si nosotros ganamos la elección, va a ser un factor determinante de la recuperación económica. ¿Por qué? Porque Argentina Empezó a exportar. hasta el 2023 importaba, ¿se acuerdan los famosos barcos que traían gas? Bueno, a partir del 2024 se modificó la ecuación de la distribución energética en la Argentina, la matriz, y lo que está haciendo ahora es exportar. Esa diferencia le dio a Milei 9.122 millones de dólares en estos últimos 24 meses. Esa es la diferencia, según Massa, que le permite a Milei exhibir los números con los que está jugando, hablando del fin del déficit que tenía el Estado Nacional. Y tengamos en cuenta también la otra construcción que se va a hacer, que va a ser muy importante, que es el gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro, que ganó el dueño del Inter Miami junto con una italiana. Exacto. Y que perdió Techín, que va a ir directo a buques de gas licuado, o sea que ahí se va a sumar más exportación. Y otro dato que es para tener en cuenta es la posibilidad de que haya otra Vaca Muerta más chica en Mendoza, en Malargüe. Exacto, exacto. Hay posibilidad de desarrollo ahí en una zona de exploración. Eso sí, si es así, es una mina de oro en ese sentido. Entonces, lo que pretende hacer, a ver, Massa tiene un voto, digamos, neutro de un 20% aproximadamente, 20 puntos, que es el doble de lo que tiene Milei o Cristina en la diferencia entre positivo y negativo. Lo que pretenden hacer es movilizar al que llaman votante blando. Esta idea de que, ¿te acuerdas que lo hablábamos otra vez? Bueno, el 30, el de los 3/3. Fue la frustrada entrevista con nuestro entrevistado de la semana pasada. Ahí hay un escenario en donde a ese votante blando que puede jugar para acá o para allá, de acuerdo a determinadas circunstancias, es al que Massa pretende captar y en sus proyecciones le favorecería en un escenario eventual. ¿Vos te diste cuenta que venimos votando los argentinos así? Ese 30% persiste y muchos dicen, el kirchnerismo no pone un candidato más kirchnerista en el sentido más, no sé, que estatista, Sí. más de izquierda, más fuerte, porque hay que convencer ese 30% que muchos no son peronistas. Y la derecha también a veces genera discursos para también ese 30% que no es. Pero siempre uno está ahí pendiente de ese voto que bueno, que es el que termina diciendo que sí y que no, y que fue mucho más en Milei, ¿no? Digo, porque llegó al 56%. O sea, exactamente, que se trasladó. ahí rompió todo. Claro, piensen ustedes. Se trasladó el hartazgo también. Exacto, que la última primaria, Massa le pasa por encima al otro candidato del peronismo, que era Juan Grabois, lo que demostró que por lo menos el peronismo entendía que lo mejor era llevar a la contienda con Milei un personaje de perfil más capitalista, de mercado, sí. y no con un vínculos dirigente. con Estados Unidos, por Exactamente, ejemplo. que es lo fundamental. Hoy por hoy, el establishment va a avalar
cualquier escenario político en donde quien se presente para oponerse a Milei no pierda de vista las garantías que tienen de que les mantengan el superrigui, de que les mantengan, si hay normativas que están esperando ahora, que se sostengan. La pregunta es, si Massa fuera el candidato, ¿Massa sería Massa o sería ese ministro de Economía que gobernaba con la venia de Cristina y seguía algunas cosas que decía Cristina? Bueno, es un buen interrogante, teniendo en cuenta que cuanto más condicionado vos estés por la figura de quien te promueve, menos independencia o autonomía vas a tener para tomar decisiones de acuerdo a tu criterio. Más igual es el gran Celic de la Argentina, de la política argentina, y seguramente sabrá adaptarse a cualquier escenario. Lo cierto es que parte de las repercusiones de la entrevista con Alberto Fernández fue habernos enterado de algunas de las internas que tiene el peronismo con el Frente Renovador.